¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Semana que iniciamos, la última del mes de octubre. Este lunes 25 lo hacemos con optimismo y con mucha ilusión porque tenemos por delante días que van a ser sin duda de emprendimiento, de carácter social y sobre todo de ir entablando poco a poco esa relación amor-odio con los abrigos, con el invierno, con las elevadas temperaturas, con el puente del 1 de noviembre que está también a la vuelta de la esquina. La ilusión y el optimismo se lo puso también a los emprendedores el pasado viernes el profesor, empresario y conferenciante, coach Emilio Duró. En la conferencia que estamos viendo ahí en Marla Center, dice que no vale rendirse, decía Duró a unos 100 asistentes, emprendedores, empresarios, juniors de la región que se dieron cita en ese centro empresarial y de ocio de referencia aquí en la capital para escuchar el optimismo de Duró, que era contundente a la hora de decir cómo hay que enfrentarse a la crisis. Pero sí, básicamente vamos a un cambio de era, vamos a un cambio de mundo, vamos a un mundo totalmente diferente. Y a fijaros, yo ya tengo 61 años, con lo cual me es más difícil adaptarte, porque claro, con la edad te cuesta más, pero sí que es cierto que yo creo que las personas que van a triunfar, y llamemos triunfo entre comillas, en el futuro son aquellas que no se tratarán de aquellas de que conquisten cosas, sino que se mantengan. Creo que viviendo 100 años el problema no es la conquista, es el mantenimiento. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Y luego hay algo que mucha gente me dice, ¿qué es optimismo? A mí la definición de optimismo, yo creo que una persona optimista no es una persona que está loca o que ríe. Una persona optimista es aquella que ante un problema enfoca al presente y se pregunta qué puede hacer, que depende de él. Y una persona pesimista es aquella que ante un problema enfoca el pasado, que no depende de él y no se puede cambiar. Entonces, cuando hablamos de positivo o negativo, es simplemente hacia dónde enfocas tu vida. Hacia aquello que depende de tú, lo que puedes construir, o hacia aquello que no depende de ti, no puedes hacer nada. Luego, yo creo que ser optimista es una obligación, es algo, vamos, una persona optimista es simplemente que trabaja en las cosas que dependen de él. Fue sin duda una jornada interesantísima la que pasamos el pasado viernes allí en Marla Center, escuchando la sabiduría de este profesor y emprendedor catalán. Vamos a saludar ahora a otra emprendedora, otra mujer luchadora, la primera rectora en España de una universidad politécnica. La tenemos en Cartagena. Ella es Beatriz de Miguel. Beatriz, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer. Gracias por acompañarnos y por haber hecho historia también, como la primera rectora en España dentro de esas universidades técnicas especializadas. Pues sí, una cuestión que yo desconocía hasta que llegué al cargo, pero después, revisando los libros, es cierto que soy la primera rectora de una politécnica, con lo cual, pues bueno, marcando referentes. Y eso que usted ha estado muy acostumbrada desde su época de doctoranda, cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Madrid, a convivir muy bien con los hombres y además en este tipo de titulaciones, ¿no? Pues sí, curiosamente, aunque la carrera de químicas era femenina, debíamos ser 2/3 de mujeres, pero por la especialidad que elegí y el grupo de investigación, pues eran todos hombres. Éramos un grupo de 12 o así y yo era la única mujer. De hecho, me llamaban la niña y siempre me he manejado en entornos masculinos sin que fuera un gran problema. La verdad es que no me lo planteaba siquiera, era lo normal. Bueno, pasa anécdota histórica, eso sí, Beatriz. Es catedrática del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena desde hace ya unos cuantos años y lleva relativamente poco tiempo en el cargo. Es verdad que le ha tocado gestionar la pospandemia y en particular este curso que acaba de arrancar en el que se volvía a la presencialidad y en el que pues no hemos visto grandes sobresaltos en general. Pues no llevo mucho, fue en julio del año anterior y me ha tocado, evidentemente, toda la época de pandemia. Es cierto que la gestión ha sido complicada y que hemos tenido problemas, pero bueno, el anterior rector ya había hecho también parte del trabajo y el inicio del curso ha sido bastante bueno. Yo siempre lo he dicho, las universidades nos hemos portado bien, hemos hecho los deberes, nos habíamos preparado, nos hemos vacunado y al final pues el inicio de curso ha sido con mucho miedo y prevención, pero al final yo creo que puedo decir que estamos en presencialidad total, manteniendo los aforos. Eso sí, nos ha tocado invertir mucho pues en ventilación, en las clases, en limpieza, pero bueno, ahí están los chavales que yo creo que lo necesitaban volver a las aulas. Además con punto de vacunación permanente también en este inicio en Cartagena.
Pues claro, una cosa que nos pasó a la Politécnica, que no era tan habitual, era que nosotros no tenemos estudios sanitarios, por lo tanto teníamos un servicio de prevención, pero no teníamos constantemente alguien de salud, una enfermera allí, y con esto de la pandemia fue algo que tuvimos que hacer. Tenemos una persona dedicada a la vigilancia de la salud, que lleva toda la campaña de vacunación, lleva los seguimientos de la gente que está contaminada, y ahora pues estamos vacunando a los más jóvenes y bueno, al final eso nos ha, por ejemplo, en la Politécnica eso ha sido un cambio. Un esfuerzo añadido, sin lugar a dudas, de una universidad relativamente pequeña, apenas 7.000 alumnos, con una cifra entre profesores y personal de administración y servicios de unos 1.200, 1.300 personas, creciendo, es verdad que paulatinamente, poco a poco, en los últimos años, porque hubo hace aproximadamente 5, 7, 8 años que se había estancado esa cifra de nuevos egresados, ¿no? Y ahora parece que otra vez va hacia arriba. Hombre, parece que vamos subiendo un poquito, pero hemos de tener en cuenta que para nosotros el crecimiento es muy complicado. Primero, porque somos carreras técnicas y se nota a nivel nacional, pero incluso europeo, que todos los estudios STEM, como son carreras difíciles con una base matemática fuerte y física, pues no son muy atractivas para nuestros jóvenes, con lo cual ahí tenemos un problema. Luego tenemos el problema de la localización, porque estamos en Cartagena y no nos vamos a engañar, estamos mal comunicados, por lo tanto la mayoría de nuestros alumnos pues son de la región y no todos, porque algunos deciden irse fuera, con lo cual es cierto que el crecimiento tenemos dificultad. ¿Puede llegarse a dar el caso, por lo que decía, de las dificultades por el tema de movilidad, de transportes, de situación geográfica, en la que le sea más fácil, por ejemplo, a un estudiante de Almería, que tiene menos posibilidades allí en su provincia, de venir a Cartagena, a la UPCT, que uno de Murcia, que puede optar a lo mejor más cómodo irse a la Miguel Hernández de Elche o a la Universidad de Alicante? Pues sí, porque primero, si un estudiante decide salir, normalmente suele hacerlo para irse a una universidad o a una ciudad más grande. Entonces, si el estudiante de Murcia piensa salir, normalmente no piensa en Cartagena, piensa en una ciudad más grande. Si piensa en ir y volver en el día, que hay muchos estudiantes que lo hacen, pues con la Universidad de Miguel Hernández tiene trenes que van y vienen todo el día y puede ir, mientras que Cartagena la comunicación es mucho más complicada y va a tardar más. Y además, como es otra comunidad autónoma, si está becado van a darle más dinero. Por lo tanto, es cierto que es difícil encontrar en atractivo de movilidad, el encontrar el atractivo en Cartagena. Ahí tenemos un punto débil. Y cuando comenta esto la rectora con autoridades de la región, ¿cuál es la respuesta? Porque, claro, es un déficit de infraestructuras histórico de muchos años, pero que está, en este caso, perjudicando el crecimiento de una universidad que tiene potencial, que tiene infraestructuras, que tiene know-how, tecnología suficiente para aportar al resto de la sociedad y para ser un polo de atracción que además ayude en la reindustrialización o en la modernidad de la industria en esta tierra. Pues mira, ahora mismo hemos dado un paso que ha sido intentar todos nuestros horarios ponerlos de acuerdo en todas las escuelas, concentrarlos de mañana o de tarde, porque el siguiente paso es que vamos a hablar justamente con la consejería que lleva transportes para intentar reforzar justamente los transportes en esas bandas y hacérselo más sencillo a nuestros alumnos. Que al menos si el alumno va de Murcia a Cartagena, pues sea en un autobús que vaya directo y no pase por ciertos pueblos, que todavía esto sigue pasando. Sí, parece que en vez de tardar mentira. 50 minutos, tarde hora y media. Exacto. Entonces, bueno, eso es una de las acciones en las que estamos, pero otra que sería fundamental para nosotros sería el tren. El Cercanías Murcia-Cartagena tendría que ser un servicio ágil, donde yo creo que muchos ciudadanos, no solamente los estudiantes, cuando uno va y viene a Cartagena, Murcia-Cartagena todos los días, hay un fluido de tráfico muy grande, con lo cual yo creo que con eso, el transporte Murcia-Cartagena más fluido, yo creo que ganaríamos todos. A ver si le escuchan aquí en Plaza Santoña y también en Adif, en el administrador de infraestructuras ferroviarias dependiente de Renfe, ¿no? A ver si le escuchan, el Ministerio también de Movilidad, y que sigan sobre todo teniendo en cuenta la importancia de las universidades. En este caso, la suya, la UPCT, hablaba antes del esfuerzo que han hecho con recursos humanos y material para que no haya ninguna incidencia pospandemia, ni de contagios, esas infraestructuras adaptadas, etcétera. ¿Eso se ha traducido también en una mayor financiación por parte de la Consejería o del Gobierno regional, que es quien sustenta a las universidades públicas? Pues ahora tenemos que financiar el próximo año para ver, y es cierto que tenemos problemas porque evidentemente pues nuestra gran financiación es pública.
Y entonces, aparte de eso, la Universidad Politécnica de Cartagena tenemos, como digo yo, el gasto solo por levantar la persiana es pagar todo nuestro personal, pero aparte tenemos confiados una serie de cultura, de edificios culturales de la región donde no están subvencionados inicialmente. Y nuestros ingresos diferentes pues nos vienen mucho por transferencia y la relación con la industria. Y ese es uno de los sectores que justamente con la pandemia se nos ha recortado y hemos tenido problemas, con lo cual es cierto que tendremos que hacer los presupuestos de este año, pero la situación empieza a ser complicada. Hemos intentado recortar en todo lo que hemos podido, pero veremos a ver cómo podemos planificar para el año que viene. ¿Y en qué punto está la negociación que tienen entre la Politécnica y la Universidad de Murcia con el Gobierno regional para el futuro plan de financiación plurianual? Pues tenemos lanzada la convocatoria de 3 días. 3 días, creo que empieza la semana que viene, para empezar a negociar con la comunidad autónoma y empezar a hablar con ellos. Más importante, imagino, será capítulo 1, ¿no? Amén de las infraestructuras. ¿Algún proyecto, algún eje, escuela de arquitectura? ¿Cómo está? Claro, es que uno dice, habla de los mismos temas que hace 10 años, arquitectura, claro, enfermería, por parte de... El problema de esto es que para una escuela o para cualquier otra cosa tú tienes que saber qué ingresos vas a tener para poder planificar a futuro, y hasta ahora como vamos es simplemente el capítulo 1. No es que sea ninguna locura, simplemente es el pago de los funcionarios. El problema, las universidades tenemos una financiación extraña, porque nuestra financiación es de las comunidades autónomas cuando somos un organismo que realmente somos nacionales. Entonces, al final, es difícil de llegar a un acuerdo y hacer entender a la comunidad autónoma que es que el capítulo 1 es como el resto de funcionarios de la comunidad autónoma, que es el sueldo, que no es que sea mucho más, pero al final, como tenemos una cierta independencia, una cierta libertad en decidir qué plazas se amortizan, qué plazas se crean, pues eso crea un poco de disfunción ahí. Pero evidentemente la universidad, para mantenerse, el capítulo 1 es la base, que es su personal. A continuación hay una parte de infraestructuras, pero ya no simplemente de nuevas infraestructuras, sino de mantener las que ya tenemos. O sea, yo tengo edificios históricos y cada vez que llueve pues tengo problemas de agua, o tengo el Hospital de Marina con problemas de fachada que se cae abajo. Entonces, todo eso al final hay que mantenerlo. Entonces, difícilmente, si tenemos el dinero para mantener esto, podemos hacer planes futuros de inversión. Ahora mismo realmente pues estamos en la gestión del día a día y en el funcionamiento. Tenemos un poco de fondos FEDER que nos quedaron en nuestro caso, y lo que vamos a hacer va a ser rehabilitar el edificio del Pañol, que está al lado del Museo Naval, para que la Escuela de Arquitectura tenga ahí seminarios y un espacio para que pueda ampliar la situación, en espera de que en un futuro pues, se pueda construir la tan manida Escuela de Arquitectura que no ha podido ser en los 2 intentos que ya lleva la Politécnica. Tan manida y anunciada políticamente, en fases distintas. Esto es una pena. Fue una pena y además fue difícil, porque el anterior equipo de gobierno sacó un contrato para hacer la escuela, el contrato estaba concedido, pero al final lo que encontramos es que el contrato, como estaba concedido, los arquitectos decían que no lo podían ejecutar, con lo cual, pero había un concurso público y llegamos a una situación de impasse en que no se sabía qué se podía hacer, y bueno, menos mal que al final pudimos resolverla amigablemente. Hay que mirar hacia adelante. Decía antes que el sector industrial se ha resentido, obviamente, con la pandemia. Eso ha afectado a la colaboración público-privada entre una universidad como la Politécnica y grandes industrias, SABIC, Resol, pero me voy a otras también, ¿no? Incluso a pequeñas y medianas empresas de la región o de fuera de nuestra tierra que confían en el know-how, en la transferencia de resultados de investigación de su institución, ¿no? Hombre, se ha resentido porque evidentemente muchas empresas lo han sufrido. Lo que pasa es que yo creo que es un tema todavía en que hemos avanzado, pero tenemos que avanzar un poco más. Hay todavía mucho distanciamiento entre la empresa y la universidad. La universidad tiene el conocimiento y lo que se llama transferencia es pasárselo a la empresa, pero la empresa tiene que confiar más y entender que el proceso de transferencia es un proceso lento. Es decir, normalmente la empresa lleva unos ritmos muy rápidos, llega a la universidad y quieres que le resuelvas esto aquí y ahora. Y tú puedes saber o no, entonces eso lleva un tiempo más lento y además lleva una inversión, que las inversiones no siempre, tristemente, en investigación no siempre se amortizan, porque tú investigas en una cosa que puede salir o no salir. Entonces, en ese aspecto, la empresa y la universidad vamos hablando, intentando entendernos, pero todavía nos queda encajar
para tener realmente esa transferencia y pegar ese salto en la innovación que necesita la región de Murcia. Se habla mucho de región emprendedora, de actos y eventos para el emprendimiento y para empoderar a los más jóvenes, precisamente aquellos que acaban sus titulaciones universitarias. La UPCT tiene desde hace años ya una red de cátedras, empresa, academia, para unir todo esto. ¿Cuál es la situación y en qué momento se encuentra? Pues bueno, en nuestra red de cátedras es cierto que en esta pandemia ha habido algunas, 2 o 3 que han caído, pero también hemos estado con otras, con lo cual se encuentra bastante bien. Pero yo creo que la red de cátedras es un modelo que tiene que ir más allá. O sea, yo creo realmente la red de cátedras es la colaboración, pero el fin tiene que ser crear empresas, crear startups, crear EBTs, pero no solamente que se queden en la creación y que entren en ese valle muerto de la innovación, nos falta la parte posterior, la parte del scale-up, la parte de la inversión, de negocio realmente, y esa como universidad nosotros no la podemos hacer, porque nosotros, aunque estemos en una empresa y tengamos un 5%, en el momento en que la empresa se dispara, la universidad no puede invertir capital. Claro. Ahí necesitamos otros factores sociales que sean los que vengan alrededor de la universidad y nos ayuden a hacer ese modelo. Ahora mismo tenemos un proyecto justamente en la Universidad de Murcia, nosotros con Ucomur, que va a ser para emprendimiento, donde van a hacer una cooperativa, y esperamos que ese, por ejemplo, sea un modelo de apoyo que pueda permitir que algunos emprendedores den ese paso. Pero, como digo, ahora mismo estamos en un momento en que la mayoría de las empresas que yo veo que se forman, pues entran eso, empiezan bien, pero entran en la zona del Valle Muerto, donde necesitan ya no solamente conocimiento de emprendimiento, necesitan un empuje financiero y que haya fondos riesgos y que haya apoyo para que esas empresas puedan salir adelante. La economía social es básica también, por lo que decía de esa cátedra o proyecto, seguro que interesante con Ucomur y la Universidad de Murcia, con la cátedra que ya tenían aquí en este lado del puerto de la Cadena. Al final, entre Murcia y Silicon Valley debe haber cuenca, ¿no? Y es un poco por lo que decía. Sí, montar una empresa de base tecnológica está muy bien y además seguro que carácter emprendedor a los estudiantes no les falta, a los doctorados, a los catedráticos, para que ayuden a aquellos que quieren empezar, pero al final, si no está ese impulso financiero o esas facilidades que se deben dar cuando uno se abre al mercado, el proyecto acabará más pronto que tarde. Claro, pero siempre hablamos, cuando miramos hacia Estados Unidos y tal, hablamos del modelo de Silicon Valley, del MIT que está al lado, pero no nos damos cuenta de por qué está allí. Tú allí en el MIT puedes llegar un año y decir, dejo de ser profesor porque esta empresa me va a pagar, y le paga y luego vuelve a la universidad. Vale, no estamos mirando en ese modelo, creo que nos falta un factor fundamental y nos falta el factor del capital y del apoyo para el talento que hay poder lanzarlo más allá. Hablando de más allá, hay un proyecto súper interesante, un consorcio europeo académico que se ha puesto en marcha hace muy poquito, la European University of Technology. Sois 8 universidades, incluyendo a la UPCT. Tiene muy buena pinta este proyecto. ¿Cómo están siendo los primeros pasos y hacia dónde vais a caminar? Pues yo estoy muy ilusionada, yo además me considero una persona muy europeísta y estoy muy ilusionada. Es cierto que fue un proyecto que pidió el anterior equipo rectoral y yo me encontré justamente salir elegida y nos encontramos el proyecto. En este año de pandemia ha sido difícil arrancar, aunque bueno, hemos tenido muchas relaciones, muchas conferencias, y hace ya 3 semanas pues, tuvimos la primera reunión presencial en Limassol, en Chipre, y la verdad es que fue apasionante. Primero, porque nosotros éramos el último socio que había llegado al consorcio y no sabían muy bien cómo éramos, y creo que quedaron muy encantados con el trabajo de Cartagena y muy ilusionados. Y luego porque somos 8 universidades europeas tecnológicas, todas estamos centradas en tecnología, que lo que estamos intentando es construir una federación de universidades tecnológicas en Europa, de tal forma que los alumnos puedan tener una movilidad entre todas. Pero incluso un punto más importante, centrándonos en que la tecnología tiene que estar centrada en la persona. Es decir, nuestro lema es Think Human First, sí. Por lo tanto, la tecnología tiene que incluir igualdad, diversidad, y otras universidades tienen también algo de carreras de letras, y la verdad es que es muy apasionante porque además es todo un cambio. Hay que darse cuenta que somos 8 socios con distintas legislaciones, todos europeos, pero con pequeños toques distintos de cultura, y la verdad es que es enriquecedor y es un gran reto. Pero bueno,
El próximo nos toca una reunión en Darmstadt, otro de los socios, y vamos poco a poco. Hemos creado una oficina de Erasmus conjunta para todos, ahora vamos a por institutos de investigación conjuntos y bueno, es un gran reto que nos quedan 1 año y medio para ver nuestros resultados ante Europa e intentar enamorar y pasar a la fase siguiente. En esos años se evaluará, seguro que va a conseguir financiación importante de Erasmus Plus Universidades, de la Comisión Europea, pero los programas incluyen, además de emprendimiento, movilidad o también, en este caso, títulos propios. Eso no debe ser sencillo. Fundamentalmente está la movilidad, pero está la movilidad unida a 2 partes. La investigación, que es lo que hablo de institutos, la movilidad de investigación es más sencilla, porque el investigador está acostumbrado a relacionarse y tal, pero la otra es la movilidad docente. Y alumnos. Y alumnos. Y ahí el gran paso es justamente hacer grados conjuntos. Hasta ahora el programa Erasmus ha funcionado muy bien, los chavales se han ido, pero hemos tenido problemas, de tal forma que cuando un estudiante se iba a otra universidad, lo primero que tenía que ver es qué asignaturas cursaba allí, que le convalidábamos, hacer los papeles, dejárselos firmados antes de irse para que no pasara nada, y al final la carga burocrática era enorme. ¿Qué tratamos ahora? Pues ahora tratamos de que el grado sea conjunto de los 8 socios, de tal forma que si mi estudiante decide que un cuatrimestre se va a la Universidad de Troyes, cuando vuelva automáticamente lo tiene convalidado y no tiene que andar haciendo más papeles. Esa es la idea. Y que en el futuro, si quiere, pues pueda hacer de sus 4 años, 8 cuatrimestres, pues uno lo puede hacer aquí, otro en Rumanía, otro en Polonia, donde quiera, que lo pueda acabar, y eso será su título de la European University of Technology. Como digo, para mí es apasionante, es un paso más en Europa, ir más allá, pero evidentemente tiene muchos problemas, sobre todo de la parte legislativa, de regulación de los distintos estados. Pero bueno, en Europa la voluntad parece que está. Sí, al final es poner cada uno de su parte, ¿no? Y todos los socios ceder, pero si ya han hecho esa oficina de internacionalización común, tienen un paso adelante y ya digo, pinta muy pero que muy bien esta European University of Technology con ese lema de los humanos primero, y valorizar también la tecnología a través del capital de las personas, ¿no? Que es significativo. Un proyecto bonito, un proyecto importante. Chipre, Alemania, ¿cuándo toca la reunión en Cartagena? En enero. En enero, a finales de enero, el 31 de enero, vienen todos. Además, será una reunión, yo creo que grande, 120 por ahí, y vendrán los rectores. Y a lo mejor pues tenemos alguna grata noticia que anunciar para aquel entonces. Esperemos que sí, seguro. Y además, siendo en Cartagena, muchísimo mejor. Una vez que conozcan la ciudad, muchos van a hacer que vengan alumnos por la capacidad esa, ¿no? Es decir, un cuatrimestre en Cartagena, otro en Francia, otro en Bulgaria, Letonia. Es un proyecto que pinta muy pero que muy bien. Y recordando esta alianza, este consorcio, me voy también a una alianza estratégica que hubo en su día, que se forjó en los años 13-15, donde tuvo un muy buen impulso. Hablo del Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum entre la Politécnica y la Universidad de Murcia. ¿En qué fase está el proyecto? ¿En qué momento? Porque ha languidecido en los últimos años y además ya no es lo que era. Recordamos que se centraba sobre todo en 3 grandes áreas, la agroalimentación, las tecnologías de la salud y las del mar, pero con grupos de investigación conjuntos, con movilidad, con títulos con otras universidades euromediterráneas. ¿Cómo está todo eso? Pues aquello languideció, como dices tú, porque hubo una primera inyección de dinero, pero al final se paralizó a nivel nacional y yo creo que hubo además también problemas. Como tú has dicho, había 3 áreas, pero el resto de la gente de la Universidad de Murcia y de la Politécnica no se encontraron reconocidos en aquello. Y luego pues veníamos justamente, teníamos muy reciente la separación de las 2 universidades, con lo cual hubo gente que aquello lo vio como, bueno, de hecho se llegó a hablar de fusión fría. Entonces sí, yo creo que aquello tuvo gente muy defensora y que tiraba pero hubo otros sectores muy reacios. Además entró la crisis, con lo cual no hubo dinero para apoyarlo, y aquello, bueno, queda ahí, queda un germen que de vez en cuando nos viene bien para hacer cosas conjuntamente, pero ahora metidos en un nivel superior como es la Universidad Europea, donde además no pueden entrar en cada consorcio europeo no puede haber más de una universidad de un mismo país, por lo tanto no podemos estar juntas la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena. Bueno, por eso son pues complementarias también. Quedará una cosa complementaria, pero por ejemplo ha habido cosas tan sencillas como podía haber sido que los grupos de investigación de las 2 universidades fueran grupos Campus Mare Nostrum, y ni siquiera eso
seguimos habiendo interacciones entre grupos y pedimos proyectos juntos, la Universidad de Murcia y Cartagena, pero jamás como una entidad, o sea que realmente se quedó muy parado. Digo porque hace unas semanas, poquito tiempo, con el director general de universidades, con Cristian de la Fe, se reunían, ¿no?, para una subvención directa, me parece que era... Ha quedado una subvención directa que intenta ser internacionalización y que intenta que las dos universidades tengan mayor prospección y un poco mayores, pero al final, claro, la cantidad tampoco es suficiente como para que poder montar. ¿Cuánto es la última subvención, más o menos? No te lo puedo decir exactamente, porque sé que está en distintas partes sí, y no lo sé ahora mismo. Pero vamos, que ni de lejos hablamos de los 5,4 millones que hubo en aquellos años de apogeo de aquel proyecto. Ojalá, ¿no? Para nada, ojalá. Que vendría muy bien, porque la internacionalización al final es un polo de atracción fundamental para las universidades. Totalmente, yo creo que es que además está un poco en nuestra forma de ser, como he dicho antes, el investigador. En mi época yo me acuerdo que te decían siempre, has acabado la tesis, tienes obligatoriamente que pasar un año en el extranjero para ver cómo es el mundo. Entonces yo creo que la internacionalización para las universidades es importante porque nos ayuda a evolucionar y a ver cómo es el conocimiento en otros lugares. Ir de la mano y estar presente también con las universidades politécnicas importantes en este país, en España, debe ser motivo de orgullo para usted. Por ejemplo, mañana tiene una reunión con sus colegas de la Politécnica de Madrid, la de Cataluña y la de Valencia. ¿Hay espacio también para que Cartagena sea relevante en este club de los mejores? Bueno, el club lo llamamos UP4, de las 4 politécnicas. José Antonio Franco fue el que consiguió entrar y curiosamente sí, somos la más pequeña, pero se nos cuentan los foros y estamos, y de hecho como ahora tienen una rectora también es algo que ponemos mucho en valor y además la rectora es peleona, por lo tanto sí, me tienen en cuenta. Y mañana solemos tener físicamente 2 reuniones al año donde tratamos temas conjuntamente que son de interés y de hecho recientemente acabamos de obtener el primer proyecto como UP4, que ha sido un proyecto de movilidad y de coches eléctricos donde estamos las 4 politécnicas conjuntamente. Nos ha costado, pero hemos conseguido el paso y nuestra idea es seguir ahora con fondos de recuperación y algunos otros temas. Estamos también en la Real Academia de Ingeniería, en el Observatorio de Ingeniería, es decir, que sabemos, el resto de universidades nos dicen que no somos tan diferentes, pero los 4 rectores de las politécnicas sabemos que sí que lo somos y tenemos algunos problemas, con lo cual sí que unimos fuerzas y nos vemos. Y como dices tú, sí somos la pequeñita, pero entre los 4 tenemos nuestro espacio. Bueno, hay capacidad y seguro soluciones comunes dentro de las politécnicas en España. También hay soluciones habitacionales para aquellos estudiantes que quieran estar en Cartagena todo el curso. Y la verdad es que lo que se inauguraba el pasado jueves en la Trimilenaria, esa nueva residencia que tanto ha costado y tan manida durante muchos años del antiguo edificio administrativo del Ayuntamiento, se hizo realidad, ¿no? Pues sí, ha costado mucho porque, claro, en el momento que se hizo el intercambio de ceder nuestro Alberto Colau para que la Asamblea pudiera agrandar y tener más equipos y nosotros preparar el edificio administrativo, pues vino la crisis y nos quedamos sin dinero. Entonces, como institución pública no teníamos dinero para rehabilitar ese edificio. La Asamblea presionaba porque cada vez hay más grupos y necesitaba espacio y al final la única solución que encontramos pues fue sacarlo a concurso público para que una empresa pues la tenga concedida durante 15 años y pueda utilizarla, con lo cual tuvimos suerte de encontrar una empresa como Mi Campus que la ha cogido, ha hecho una rehabilitación fantástica, son habitaciones nuevas, todas con su aire acondicionado. Estamos viendo que parece un hotel de 4 estrellas. No, está fantástica, además como empresa 271 plazas que ha cubierto, los alumnos estuvimos hablando y están contentos y la verdad es que ha sido una buena solución. Como digo yo, quizá no la deseable, porque a mí como funcionario público no me gusta privatizar un servicio que estábamos dando como universidad, pero al final es cierto que, pues bueno, cuando uno está obligado y al final mis alumnos, que son lo que nos importan, están mejor aquí que de lo que estaban en la Alberto Colau. Y sabe usted mejor que yo que el capítulo 1 son habas contadas, lo que entra por lo que sale y a veces incluso dejando déficit, exacto, tirando de fondos propios. Exacto, ya el año pasado nosotros cerramos con un déficit de 3 millones y esperemos que este año poder no llegar al menos a tanto y si es posible a nada, pero las cuentas son lo que hay y levantar la persiana cuesta dinero. Además de esas 271 plazas, ¿serían necesarias más para cubrir un poco la demanda de estudiantes que quieren optar por esta fórmula? Pues a mí me ha sorprendido porque nosotros no teníamos tantos alumnos y es cierto que, bueno, que al ser una empresa que tiene negocio, también lo ha abierto pues a la propia UCAM o a congresos, a otras cosas, con lo cual
Cartagena siempre hemos pensado que es deficitaria en plazas de hoteleras, por lo tanto, si alguien encuentra que este negocio le puede cubrir y combinarlo, pues bienvenido sea. Todo lo que sea ampliar el turismo y el movimiento en la ciudad de Cartagena creo que es provechoso para todos. Y revitalizar el casco antiguo, el casco histórico, el centro de la ciudad, que a veces parece el Bronx, pasear por ahí, no solo por los horarios vacíos, sino por lo que te encuentras en determinadas horas. Es una de las cosas, y de hecho en breve lo lanzaremos junto con el Ayuntamiento, Cartagena Ciudad Universitaria 2020, que yo creo que es una cosa que le falta. Los que somos más viejos recordamos Cartagena en nuestra época de jóvenes, lo que era salir de marcha. O sea, yo desde Madrid me venía a Cartagena para salir un fin de semana, y ahora Cartagena, como dices tú, de por sí los alumnos de la UPCT quizás no sean los más dicharacheros, porque los ingenieros no son muy dicharacheros. Mucho gamer hay ahí. Claro, mucho gamer y tal, pero si encima la ciudad no tiene el ambiente y no está, claro, pues evidentemente no les atrae. Poco podemos hacer de ciudad universitaria si no empujamos entre todos. Entonces vamos a ver si el año que viene le damos un poco de ambiente. Pues Beatriz de Miguel, le agradezco enormemente este ratito. La felicito también por el premio a la cultura que le daban, hacían oficial la pasada semana, se entregará próximamente, porque además usted es apasionada de la cultura, aunque viene del mundo de las ciencias, la cultura francesa en particular también, ¿no? Bueno, la cultura francesa soy una fan. Desde que pasé mi año allí ha sido mi primera lengua y he viajado mucho por Francia y me gusta, o sea, ese amor del francés por lo suyo, ese orgullo, el que vayas por todos los pueblos y estén rememorando su historia. El que eso creo que adolecemos, y siempre que voy, o ese cuidado cuando vas a un mercado, ese cuidado por todo lo tuyo, un queso vas a saber de dónde es, una uva, un no sé qué. Y qué rico los quesos. Ese amor a lo tuyo creo que nosotros podríamos presumir tanto, y siempre me da una envidia tremenda en la cultura francesa. Envidia sana. Empoderemos Cartagena, cultural, académica y a nivel de futuro, que tiene mucho la ciudad trimilenaria. Gracias por el rato a y vosotros. Enhorabuena por el inicio de curso. Muchísimas gracias, un placer. Nosotros aprovechamos para hacer un pequeño alto en el camino. Enseguida regresamos con todo el deporte en este lunes. Hasta ahora. Aquí seguimos, después de la información general, toca la deportiva, que como cada lunes, ya saben, viene cargadísima aquí en Televisión Murciana. Vaya partidazo les ofrecimos el pasado sábado en directo desde el pabellón La Torre de Puente Tocinos entre el Real Murcia Balonmano San Lorenzo y el Balonmano Águilas, cadete femenina, esta categoría que tiene jugadoras que son una delicia, que además tuvimos la suerte de que sobre el 40×20 vimos a las que componen la selección autonómica en esta categoría. Tanto el equipo de Carlos González como de Lidia Jiménez dieron una lección absoluta de balonmano en estas categorías de base y fue un auténtico lujo poder llevar el partido en directo a todos sus hogares. Muchísimo nivel en ambos conjuntos. Escuchamos al entrenador de las pimentoneras, Carlos González, cómo valoraba la victoria 30-24 de su equipo ante otras de las favoritas, Águilas. Sí, es como siempre contra Águilas, porque nos conocemos, sabemos cómo es y sé que aunque vayamos de mucho, al final no van a bajar la cara y demás. Y muy buena parte la primera, pero la segunda, pues a repliegue, las nuestras pues, se han confiado, porque lo sé. Y ya está, pero bueno, a darle enhorabuena a ellas, que no nos bajan la cara como siempre y que siempre es bonito jugar contra ellas. Sí, es el primer partido que jugamos aquí, o sea, hay que hacer fuerte aquí y fuera ganarlo todo. Hay que ganarlo todo, pero en casa da más gusto ganar. Sí, que sea intenso, que defiendan agresivas, en el buen sentido de la palabra y demás, pero que no se pierda esa esencia que tienen ellas, y es eso, como nos conocemos ya tantos años y demás, y la selección, y tanto Lía como yo, y nos miramos, nos reíamos, que lo pasen bien y que disfruten, que es lo más importante. Y a pesar de la derrota, la entrenadora aguileña Lidia Jiménez valoraba también el esfuerzo de sus jugadoras, que incluso llegaron a ponerse de 3 en el tramo final del encuentro. Es verdad que la primera parte fue muy superior el conjunto de Puente Tocinos, pero en la segunda mitad hubo un momento del partido en el que Águilas quiso engancharse. Sí, bueno, la verdad que sí, algo destaca mi equipo es de eso, de no rebajar los brazos, de competir hasta el final, sea lo que sea el marcador, nos olvidamos de ello y por lo menos pues limpiamos un poquito la cara con la que nos íbamos la primera parte, que la verdad que ha sido muy por debajo de lo que veníamos trabajando y veníamos demostrando. La verdad que es un partido, o sea, será un senior y seguirá siendo el partido de la jornada, como yo digo.
Es un partido muy bonito para nosotros, supone mucho, son muy amigas y eso la cabeza la lleva muy mal. Y compañeras también en la selección, ¿no? Sí, no, sí, la selección son estos dos equipos. O sea, es que al final todo conlleva. Son crías y la mentalidad de las crías es muy difícil de manejar. Pero bueno, que son partidos bonitos, son partidos para disfrutar y para sacar lo positivo de que acabamos de empezar, llevamos 3 partidos y hay que seguir trabajando y que ya vendrán a mi casa. Fue un gran encuentro y una iniciativa hermosa. Aquí en Televisión Murciana contamos además con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia para hacerlo posible. Precisamente el responsable de deportes del consistorio capitalino, Pedro García Rex, nos comentaba la importancia de promocionar el deporte base. Muy buen ambiente, mucho público y yo creo que mucha ilusión de los padres, público en general, que ve cómo los chavales cogen protagonismo y desde el propio ayuntamiento pues apoyamos este tipo de competiciones. Yo creo que son las más importantes. El trabajar con los niños, con las niñas es básico en nuestra concejalía y por eso estamos aquí patrocinando esta competición. Nosotros queremos dar visibilidad y queremos apoyar a todo tipo de deportes. Hay lamentablemente algunos deportes que reciben muchísimo más apoyo que otros. Y el deporte en general es bueno, sea la modalidad que sea. En este caso tenemos la oportunidad de estar aquí disfrutando de un bonito partido de balonmano con chicas, con niñas, que lo hacen además muy bien. Y eso creo que es positivo para que el resto de la gente se anime y siga practicando deporte. En efecto, no solo se puede vivir del fútbol, baloncesto o fútbol sala, sino también hay deportes promoción que merecen su espacio, sobre todo en las categorías inferiores. Nos vamos del balonmano femenino al fútbol, porque hemos tenido un fin de semana con resultados para todos los gustos. El especialista aquí en Televisión Murciana es Pepe Murcia. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Atareado. Mucho partido, como tú bien dices, y resultados dispares, no como nos gustaría a todos, pero bueno, de todo un poco como en botica. Y en la vida se aprende. Fíjate lo que le pasó al Fútbol Club Cartagena, por ejemplo, en Eibar, esa derrota 2-1. En la primera parte, el equipo de Luis Carrión pudo perder por goleada, 5-0. Sin embargo, pues se fue solamente 2-0. Se tienen que olvidar lo pasado, tanto sea en lo positivo, como fue el Cartagena el otro día con el Sporting, como en lo negativo. El Cartagena llegó a la segunda parte al partido y también gracias a la expulsión de un jugador del equipo visitante. Sí, que hizo una cosa absurda. Absurda, totalmente absurda. Pero sí que es cierto que fue una primera parte para olvidar. Pero para que la recalque el entrenador, que no vuelva a ocurrir. A los partidos hay que entrar desde el minuto 1. Y el Cartagena no entró. Es que y en tuvo 10 minutos suerte. ya hubo ocasiones y goles del Eibar. No, en 12 minutos o 14 minutos 2-0, pero es que pudieron haber sido más. Pudo haber sido un resultado de escándalo. Y sin embargo, bueno, no es así. Tienen la suerte de cara. En la segunda parte el míster, bueno, en la primera parte ya hizo algún cambio. Sí, el míster. hizo cambios que... es verdad que dicen, bueno, es que Luis Carrión tiene mérito cuando esos cambios dan resultado. Caso, por ejemplo, del día del Sporting, pero en Ipurúa tuvo que volver a realizar cambios porque el esquema inicial no convence ni a los propios futbolistas y se vio en el terreno de juego. Más bien los esquemas son los hombres, Pablo, porque un esquema puede ser malo. El entrenador se puede equivocar en colocar a uno o a otro, pero no dejan de ser jugadores y tienen que defender su posición, siempre lo digo. Como mínimo en los varones divididos tienes que ser superior al contrario, y si lo eres en un porcentaje muy elevado no te hubiera ocurrido lo que ocurrió el otro día. Pero en fin, luego en la segunda parte, fíjate que con todo y con eso... Yo creo que hasta debió empatar el partido porque hay una acción que le anulan un gol al Cartagena. Yo creo que era válido. Yo creo que era válido también. Creo que era válido. Pero es que el árbitro, Ábalos Barrera, estuvo mal para los dos. La expulsión, de hecho, del jugador del Eibar se la puede ahorrar, porque si quiere se la ahorra, en vez de sacar la roja directa. Sí. Pero ha sacado tarjeta amarilla, era una acción, es verdad, una tangana y un gesto muy feo sobre Alex Gallar, pero se la puede ahorrar. Y luego, en esa acción que invalida el tanto albinegro, que hubiera sido el empate, yo creo que se equivoca de todas. Ahí yo creo que también. Vamos a ver, el resultado se puede decir justo, yo no lo sé, por lo visto en el partido, la primera parte del Eibar, que borró del mapa totalmente, pero en todas las facetas del campo, en lo técnico, en lo físico, en lo deportivo, en lo táctico, en todo. Fue un vendaval. Algo que no hubieras pensado después de ver al Cartagena jugar contra el Sporting. Pero bueno, se tiene que olvidar, tienen que volver otra vez a la Liga. El Cartagena tiene un colchón amplio y sabemos que
ese no es su partido, aunque venía de una dinámica buenísima, demostrando cuestiones. Y bueno, pues que no vuelva a ocurrir, simple y llanamente. A pensar en la Ponfe, ese partido fue el viernes por la noche. Que es un partido importante de la Ponfe. Sí, era importante, es el del conjunto leonés. Vámonos ahora a la segunda ref. Queremos ver los resultados y la clasificación que nos deja la jornada para los equipos de la región de Murcia, porque hay muchos, sobre todo arriba, Águilas y Real Murcia, que están pendientes. Intercity 3, Marchamalo 0, Recreativo Granada 2, Puertollano 1, Socuellamos 1, Águilas 3, Pulpileño 1, Melilla 3, Atlético Levante 1, Real Murcia 1, El Ejido 0, Hércules 1, Mar Menor 2, Toledo 0, La Nucía 1, Eldense 0 y Alcira 0, Mancha Real 0. No falló el líder, no falló La Nucía, por tanto, continúa ahí primero en la clasificación, 20 puntos, 5 le saca al Águilas, que es segundo, 15. Tiene también el Recreativo Granada, 14 para Melilla, el Mar Menor, que se ha encaramado a esa quinta posición con 14 puntos, los mismos que el Intercity y el Hércules. 13 puntos, cae a la octava plaza, la posición de la peor posición en toda su historia del Real Murcia en una categoría de fútbol nacional, como es esta cuarta categoría, que es la segunda red. Bueno, pues 13º el equipo de Mario Simón, 10º el Levante B, novena posición, 10 puntos, quiero decir. 10º el Pulpileño con 10, 9 para Puertollano, Mancha Real, 8 Alcira, Eldense, 6 tiene El Ejido, 4 el Socuellamos, los mismos que el Toledo, y colista es el Marchamalo. La verdad es que los números de los nuestros, en particular del Real Murcia, preocupan, Pepe, porque empezamos primero por el Águilas, por la remontada, vamos por orden clasificatorio, y por el buen trabajo, esa victoria tan trabajada ante el Socuellamos del equipo de Molo. El jueves lo comentábamos, que es un campo especial con un césped bajo, no es muy grande, de unas dimensiones grandes, y que Molo, lógicamente, adaptaría a sus futbolistas. Dijimos que allí hay que quitarse el smoking, ponerse el mono de trabajo, y el equipo de Molo lo hizo a la perfección, ganando con 1-3. No sin pasar ciertos apuros, después de otra nueva expulsión de un jugador del Águila. Pero creo que fue placentero la victoria. Supo leer el equipo de Molo el partido. Una expulsión también muy discutida, Vamos, que yo creo mira, que no lo era. Al igual que la del Murcia, son evitables. Yo no entiendo que futbolistas no se den cuenta ya de una vez por todas que evidentemente cuando un árbitro pita hay que estar callado. Hay que estar callado porque penalizas a tu equipo. Y le pudo costar cara la victoria al Águila, porque si en un momento de eso se hace el segundo gol el Socuellamos, lo hubieran pasado bastante mal. Buen partido el del Águilas. El Águilas ya se está dejando ver en una posición, sobre todo no bajando de ahí, al igual que el Intercity y el Hércules ya son equipos que tienen que estar merodean con la ya parte están merodeando alta. porque no era normal. Lo del Hércules sobre todo. Es una categoría complicada, pero lo complicado lo hacen los campos y el estado de los mismos, que son superficies muy complicadas. Por eso aquí tienes que estar con la pajarita en campos grandes, como es Nueva Condomina, el Hércules y algún otro, y los otros son de trabajo, mucho trabajo. Cuestión que el Murcia todavía le falta. Ahora hablaremos de él. Resultó importante para el Águilas porque se cree el equipo de Molo que puede ser un serio aspirante a jugar la promoción. Yo creo que el talón de Aquiles del Águilas lo tiene precisamente en su campo, en el Rubial, ¿no? Donde en los últimos minutos se le han ido ya hasta 5 puntos en los últimos partidos. Le suele pasar igual que al Murcia, es un equipo que cuando vienen los otros equipos se encierran, le cuesta mucho trabajo abrir línea, le cuesta mucho, pero crean ocasiones de gol. Y luego estando de cara el máximo goleador, como es Petravicius, que ya lleva 6 goles, me parece. Sí. Es un futbolista que y además a la más clara la categoría, enchufa, sí. Y fíjate que son campos difíciles donde son los que te pueden penalizar cuando no sumas. Sacar 3 puntos es importantísimo. Ahora hay que hacer esos 3 puntos buenos el domingo aquí, cuando juegue el Águilas en casa. Pero un partido muy bien leído por el entrenador del Águilas, los jugadores desarrollaron a la perfección el trabajo que tenían, fue 1-3, aunque sí que es cierto que pasaron después de la expulsión algún apuro. Muy buen resultado. Y vamos al Murcia, al Real Murcia. Te lo dejo enterito porque empate en Buñol ante el Atlético Levante. Fuera de casa este equipo, no sé si es por el sistema,
por los jugadores que tiene, sobre todo en medio campo, que alguno no da el nivel, pero va a ser muy, muy complicado que gane un partido en las condiciones que estamos viendo en lo que llevamos de liga. Si analizan los jugadores uno para uno, son futbolistas que tienen que estar dados a hacer cosas importantes en esta segunda ref, que no es una segunda B tan complicada como el año pasado. Sí que es cierto que al Real Murcia el domingo le sonó el despertador 15 minutos más tarde, porque esos 14-15 minutos primeros fueron pero muy malos para el Real Murcia. El Levante, que es un equipo de jóvenes, ya sabes lo que te digo, cuando van a jugar contra un equipo importante, los jugadores de fútbol base se crecen y quieren mostrarse ante esos equipos. Y la verdad que hizo un partido que tensionó, que puso al Murcia sobre las cuerdas. Puso al Murcia sobre las cuerdas. Hacen el primer gol. Sí que es cierto que hizo un cambio el míster Mario Simón. Quitó a Andrés Carrasco y metió a Kubasi. El chaval no estuvo acertado, creo que es un futbolista que le falta algo de calidad. Sí que dice Mario que es un futbolista con una envergadura que puede crear muchas ocasiones de gol zafándose con los centrales, pero también faltaría ese futbolista de segunda línea, como que tiene buenos futbolistas. Dani García, tiene a Juan Fernández, pero no aparecen. Siguen sin aparecer, Pablo. Sí, ¿Qué he hecho en falta en el Real Murcia? Pues ahora mismo la falta prioritaria ya es un futbolista en medio campo que sea capaz de canalizar y llevar el peso específico del equipo, que aunque tiene un futbolista con glamour, que es Julio Gracia, repito... Pero no es ni Julio Gracia, ni Armando, ni Ganet son lo que necesita el Murcia ahí, en esa posición de medio campo. Ganet y Armando son idénticos en perfil. El único diferencial, Julio Gracia, pero debe jugar quizás más adelante, porque vemos también, y lo comentabas tú aquí en semanas anteriores, Pepe, que cuando cae a una banda... No, es un futbolista que pierde. Le gusta estar en muchas posiciones, quiere recibir el balón en bastantes posiciones, muy bien, pero el Murcia necesita un futbolista posicional. Ahí tiene a Armando, que puede ser un pivote bueno, porque también tiene un buen desplazamiento de balón y juega bien al fútbol, pero se necesita ese futbolista capaz de dirigir, de ser el cerebro del equipo, que siempre lo hemos dicho, el futbolista que le dé la velocidad necesaria en los momentos que necesite el Real Murcia. El futbolista que vea huecos donde otros ven piernas, el futbolista que sea capaz de dar un último pase y el futbolista de hacer capaz a jugar a los futbolistas, tanto de banda como de arriba. Y que alguien nutra a Andrés Carrasco que juega arriba, cuando juega con un punta, en una isla. Sí, porque necesita acompañantes. Pues eso es lo que le está pasando al Real Murcia. El Real Murcia necesita mejorar alguna posición. Repito, para el mercado de invierno necesita mejorar alguna posición. Y yo creo que estarán en ello ya. Necesita mejorar alguna posición y necesita dos futbolistas claves, que son ese medio centro que estamos diciendo y un delantero arriba. Porque Kubasi no está. Porque Andrés Carrasco sabemos que es un futbolista que cuando su equipo tiene el balón y su equipo crea jugadas por banda, hace daño. Porque huele a sangre cada vez que está dentro del área. Pero luego habrá partidos que tendrá que jugar con dos delanteros en vez de con uno. Ya, pero ese es el problema. Es que el Murcia, no lo tiene. Pero es que el Murcia no tiene la posesión del balón. Hasta ahora no la ha tenido nada más que en 2 o 3 partidos y no ha sacado los resultados adecuados. El Murcia no llega con claridad a la puerta del equipo visitante. El Murcia no hace un fútbol efectivo. Y sin embargo tiene buenos futbolistas para hacer eso. Mario Sánchez por banda derecha es un futbolista muy propenso, muy largo, un lateral derecho muy largo, con muchas llegadas y con asistencias. Siempre las has hecho, aquí todavía no. Por la izquierda tenemos a Madrigal, que es un futbolista que ofensivamente es fenomenal y tiene un golpeo a balón parado pero defensivamente, extraordinario, a la primera que pero llega... luego le penaliza defensivamente. Y luego arriba no están acertados ni Dani García ni Juan Fernández. Son muy intermitentes y eso hace que el Murcia esté en la situación que está. Ahora mismo está a 7 puntos de ser líder. Si quieres ascender, tiene que ser líder y no tienes que luchar contra la Nucía, que es el que ahora está.
te viene el Intercity, te viene el Hércules, que son en esa situación Bueno, el donde van a mejor estar. partido precisamente en Enrique Roca ha sido contra el Intercity. Pero repito, ¿por qué fue contra el Intercity? Jugó contra un equipo de jugones, donde se dedicaron a jugar al fútbol, Sí. ¿me entiendes? No a hacer marcaje zonal muy férreo. No vinieron a encerrarse. No vinieron a encerrarse y eso lo aprovechó el Murcia. Claro. Entonces, De todas formas, Pepe, para ti, ¿cuál es la causa de que el Murcia, lejos de casa, no tenga ideas, no tenga proyecto de partido y solo sea fuerte en el Enrique Roca? no, en la segunda parte contra el Levante estuvieron mejor. Tuvieron el balón, crearon, pero no llegaron Sí, a hacer... pero no es una superioridad que tú No, digas, este no. equipo va a ganar el partido. Es que un equipo que se precie de querer ascender o que querer jugar la promoción o quedarse primero, te tiene que dar esas sensaciones de que sea un equipo superior al resto y que desarrolle un fútbol. Es decir, tú ves, por ejemplo, al Águilas como jugó en Toledo o como jugó ayer en Socuellamos y dices, este equipo fuera de casa, porque el Águilas es lo contrario que el Murcia, fuera del Rubial es mucho mejor que en su campo. Y sin embargo, fuera del Rubial es que trabaja muchísimo. claro. Hace un trabajo especial Pero que el Murcia no lo hace. Las sensaciones del Murcia no son esas. No, es que hasta ahora no. Solo había una sensación excelente y muy buena que fue contra el Intercity. Las demás no. O sea, las demás no te dice el partido que el Murcia ha sido capaz de hacer, a excepción de Socuellamos, que le anularon 3 goles, que yo creo que alguno pudo entrar. Eso también es desgracia. Pero no se ve a un equipo que digas contra el Pulpileño ha sido superior, ha O merecido contra el ganar, Mar Menor, que ha o merecido... contra el Mar Menor, que allí se tenía que haber ido a hacer otra clase de fútbol, Ya. que es la que está haciendo ahora el Mar Menor, que es la que está haciendo el Mar Sí, Menor. vamos a ahora. hablar precisamente del equipo de San Javier que le ha dado buen resultado, ¿no? Hacer ese tipo de fútbol y su fortaleza la encuentra en el césped del Pitín, curiosamente. Ahora mismo, ya lo decíamos, que lo que el año pasado le pasó factura, este año pues quizás sea de momento un aliado. Y sí que es verdad que recibió un equipo que va en último, el Toledo, pero no deja de ser complicado y el Mar Menor, al ser nuevo en la categoría, tiene ADN de tercera división, Sí. de luchar, de trabajar, de encerrarse. Y lo tienen claro. Yo creo que lo saben y no se complican. Y han aprendido que no pueden hacer lo de los primeros partidos, que patapum para arriba, No, si hace falta. Ellos control y pase, encerrados en casa y ya tendremos la oportunidad. Y como hasta ahora la están teniendo, ayer en la primera con un penalti, que Ubis otra vez volvió a marcar, que es el máximo de la Unión, y luego sí que es cierto que a mí nunca me gustaría que mi portero fuera el mejor del equipo. Ayer Ackerman Salvó. evitó Evitó el lo que empate y algo sí, más. Y evitó. luego encima llegó Andrés Silvente en el descuento Sí, en para el hacer el descuento, segundo. minuto 91 y te hace un poner gol. la tranquilidad. Andrés Silvente, que es un futbolista que siempre ha hecho goles y lleva 3 años, no sé, con la pólvora mojada. Pero tiene mucho mérito lo del Mar Menor, hay que reconocerlo, no en la categoría, y estar ahora mismo ahí en esa posición. Y sumando, Pepe, sumando quinto, puntos, que es lo importante para cuando haga falta. El quinto, ¿eh? Es que aquí tenemos al Águilas, que lógicamente se ha hecho se ha tenido que tocar el bolsillo Alfonso. Y se lo va a seguir y tocando se en lo va a este seguir mercado de tocando. invierno. Sí. Bueno, dejamos la segunda Real Federación, hemos dejado a la primera ref para el final y para hablar de la victoria de Lucán, que volvía a ganar el equipo de Salmerón el sábado 2-1 al Sevilla Atlético. Yo estuve viendo el partido, Pepe, la primera parte muy superiores, pero no matan el encuentro, empata el Sevilla Atlético y hubo ahí un momento de duda. Vamos a ver, en la primera parte el equipo de Salmerón jugó bastante bien. Pudo haber hecho algún gol más y está teniendo dudas. Porque después de ir 1-0 y con un partido plácido, los futbolistas del Sevilla Atlético, su velocidad y su calidad, te hacen el empate y vinieron dudas bastante. Pero bueno, ahí tienes a Ale Fernández que te hizo el segundo. Muy buen partido de Josema, Regal. Sí, Pablo. muy bien. Muy buen partido. Y no fue el Josema único, Regal. también en la parcela defensiva mejoraron prácticamente todos. Sí, mejoraron, pero siguen teniendo lagunas. No le pueden hacer el gol que le hicieron de esa forma. Y luego también estuvieron muy dubitativos porque sabían que se la jugaban todas. Y aún ganando, mira dónde están ahí. Les va a costar. No, les va a costar, Están en el puesto 13. Pepe, el jueves seguimos hablando de Lucán, del Cartagena y del resto de equipos de nuestra tierra. Cuando queráis. Feliz semana. Igualmente. Y a ustedes también, feliz semana, pero no se muevan porque mañana regresamos en el mismo sitio y a la misma hora. Gracias por acompañarnos y sean muy felices.